Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro taller de el autoconocimiento como herramienta para desarrollar la cultura de paz en docentes y personal administrativo del quinto sector educativo para la nueva escuela mexicana. Muchas gracias por su atención. Hablábamos en nuestra charla introductoria de la importancia del autoconocimiento. Estamos en este momento evolutivo en donde estamos comprendiendo más de quiénes somos. Y cuando nos cuestionamos quién soy, comienza ese proceso de indagación para descubrir qué estamos creyendo de nosotros, qué pensamos que somos, qué creemos que somos. Es por eso que damos inicio en este módulo número 1 con el tema de creencias limitantes. Y el tema de hoy corresponde a sistema de creencias, es decir, lo que creemos configura un sistema. No son creencias sueltas, no son ideas sueltas, son ideas que están en todo un esquema que constituye un programa. Entonces vamos a ir avanzando y aquí lo importante es que tengamos muy consciente que este proceso de autoconocimiento en realidad es una herramienta para ir conociendo más de nosotros, que este trabajo de indagación hacia el interior nos va a permitir comenzar a reconocer todo el potencial que en realidad tenemos y empezar a evolucionar a ese pensamiento más extendido de lo que somos. Es por ello que hablábamos que tenemos tres conciencias importantes. La primera, que somos un cuerpo físico. La segunda, que somos un cuerpo energético donde se perciben las emociones. Decíamos que en el corporal las acciones, en el emocional, en el energético, perdón, las emociones. Y por último, en el mental, los pensamientos. Entonces vamos a estar ahorita trabajando en ese espacio, en ese entendimiento de qué es la mente, cómo funciona y cómo es que surgen estos pensamientos que configuran las creencias y que esas creencias van determinando mi experiencia. Así es que este tema de creencias limitantes nos va a mostrar cómo al observar nuestras creencias empezamos a conocernos, para empezar a detectar cuáles son esos sistemas que están instaurados en nosotros. ¿Qué es lo que he creído que soy? ¿Desde dónde me desenvuelvo en la vida? ¿Cuáles son esos patrones que configuran las experiencias que yo voy desarrollando, que yo voy experimentando? Y entonces es un momento interesante que podamos hacer una reflexión de cuáles son esos sistemas de creencias que yo he perpetuado y que a veces no sé cómo surgen, no entiendo por qué creo eso o no entiendo por qué reacciono de esa manera. Porque de alguna forma entendemos que llega el pensamiento, luego viene la emoción y después nuestro cuerpo tiene una reacción. Entonces, conforme vayamos comprendiendo quiénes somos, entendiendo, vamos liberando esas emociones y vamos liberando esos pensamientos. Es así que entonces podríamos preguntarnos, ¿qué sistema de creencias en este momento permea tu existencia, tu vida o el acontecer de este lapso que estás experimentando? Si tu sistema de creencias está, por ejemplo, en un programa de la desconfianza, tú vas a tener desconfianza de todos los de afuera, es decir, de todo lo que ves allá. Vas a tener desconfianza de tu familia, de tu pareja, de tu compañero de trabajo, de la persona que va caminando en la calle, de todas aquellas personas que están frente a ti, van en algún momento a activar ese pequeño programa de la desconfianza. Y así con cualquiera de ellos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el sistema de creencias instaurado muy fuerte, el programa de la enfermedad, voy a ir de una enfermedad a otra enfermedad, a otra enfermedad, a otra enfermedad, porque le he dado peso a eso que creo. Es decir, lo que nosotros creemos lo vamos sosteniendo de alguna manera con nuestro actuar. De la misma manera, por ejemplo, si tenemos en el sistema de creencias instaurado en este momento la carencia y andamos por la vida diciendo no nos alcanza, todo está caro, cada vez está más inalcanzable todo, cada vez está más difícil. Todas esas creencias que parecen
em, actos sutiles en realidad están interfiriendo en cada una de las acciones que vamos experimentando. Por eso es tan importante empezar a hacer un alto y observar qué pienso, por qué creo esto, comenzar a cuestionarnos las creencias que tenemos. Pues toda nuestra experiencia humana está condicionada por lo que creemos. Es decir, si yo creo, como decíamos hace un momento, en la enfermedad, la voy a vivir. Y no porque no crea, no la voy a experimentar. El cuerpo tiene ciertos movimientos naturales que se van expresando y que van más allá de únicamente un padecimiento físico. Entonces, cuando comenzamos a atender a nuestro cuerpo, como cuando comenzamos a escuchar esa emoción, ese sentir, es parte de un llamado a nosotros mismos. Por eso es interesante que podamos observar cuáles son las creencias que tenemos en los ámbitos que nos desarrollamos. Y para ello los invito a hacer estas reflexiones. ¿Cómo te ves en el trabajo? ¿Cuántas cosas te quedaste sin hacer por una creencia que tuviste? ¿Cuántas oportunidades creéis haber perdido? ¿Qué es lo que te gritan tus creencias? ¿Qué crees que es lo que puedes hacer? ¿Y qué crees que es lo que no puedes hacer? Todas y cada una de ellas son creencias. Cuando las comienzas a observar, estas se debilitan, porque te das cuenta que no son reales. Tus creencias son absolutamente aprendidas, no son al azar. Esto es, la forma en que nosotros hemos convivido, compartido la vida o experimentado la vida viene de acuerdo a las creencias que hemos sostenido desde que inicia nuestro proceso de crecimiento. Y estas creencias nunca son reales. Es una imaginación que surge en tu pensamiento, en tu mente, como un pensamiento. Las creencias se liberan. ¿Por qué? Porque son adquiridas. Únicamente fue algo que se gestó a través de un programa que iremos viendo más adelante y podrás observar de la misma forma como cada creencia que aprendiste se puede desaprender. Y este tiempo evolutivo del ser está yendo hacia allá para poder observar cómo si yo trato de sostener una creencia, eso me limita, entorpece mi desarrollo, entorpece mi proceso evolutivo, pues en realidad todo el tiempo hay movimiento y este movimiento siempre ha sido hacia más, hacia más. Entonces cuando yo me quedo en una sola idea, en un pensamiento, en una creencia, eso hace limitante mi proceso. Por eso se denominan creencias limitantes, porque todo aquello que creo en primera instancia no está ocurriendo en el presente. Y entonces eso hace que yo me vaya a pensar en otra cosa, en otro momento, en otra situación que no es real. Por eso, cuando observas el pensamiento, te das cuenta que estás en ese presente, porque el pensamiento lo observas y ya no te vas a ese momento. Lo observas y ahí hay una distancia, te vuelves el observador del pensamiento. Y te das cuenta que ese pensamiento es una ilusión, es una creencia que en algún momento se programó en mí y que se activa cuando existe la condición precisa. Y, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo muy interesante que podemos ocupar para comprender un poco mejor esto. Cuando a una persona le da miedo viajar y recibe de parte de otra persona ciertas instrucciones para que quizá lo viva con mayor gozo, se le faciliten las cosas, y ella decide experimentarlo, entonces no va a poder evitar viajar, porque ha roto la creencia que limitaba su acción. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esto? Observando
lo que nosotros creemos. Pues ahí vamos a ir entendiendo dónde están esas creencias, qué es lo que creemos de nosotros mismos. Si somos capaces de transformar una sola idea, toda nuestra existencia se transforma, toda. Es por ello que los invito a que vayamos ahí observando qué es lo que creo. Pues las creencias limitantes únicamente lo que hacen es detener el proceso de entendimiento y de crecimiento y de desarrollo. Y entonces cuando la rompes hay algo interesante porque puedes ver cómo efectivamente tú habías limitado lo que podías alcanzar, lograr, desarrollar. Y cuando comenzamos a romper esas creencias limitantes, se abre nuestro canal de entendimiento. Es decir, no me quedo en una sola creencia, sino me abro al todo, me abro a todo lo que hay, a todo lo que puede ser, a toda la posibilidad. Tenemos que recordar también que las ideas o creencias surgen en la mente, que esos pensamientos que se crean ahí son antes de la emoción. Más adelante hablaremos también de las emociones, pero ahorita estamos tratando de entender que antes de que mi cuerpo haga una acción y pueda sentir una emoción, hay un pensamiento que detona todo. Es importante estarlo recordando. Y bueno, pues si nos abrimos al cambio, si nos abrimos a la experiencia, si nos abrimos a la posibilidad, podemos experimentarlo. Hay que darnos esa propuesta, hay que experimentar, hay que probar, hay que expandirnos, hay que abrirnos a todo lo que hay y que hasta hoy comenzamos a observar con mayor claridad para poder compartir en un estado de conciencia quiénes somos. Entonces, bueno, decíamos que estas creencias que limitan mi proceder, estos pensamientos, estas ideas, han sido aprendidas y muchas veces han sido aprendidas en la infancia. Cuando somos niños estamos recibiéndolo todo y precisamente porque nosotros estamos en el ámbito educativo, este conocimiento va a servir para que también nosotros podamos entender cómo es que miran los niños, cómo es que están pensando y qué es lo que nosotros podemos proyectarles a ellos y a su vez lo que ellos pueden proyectarnos a nosotros. Entonces, cuando entendemos que estas creencias fueron aprendidas, nos queda también el entendimiento de que se pueden desaprender. Porque cuando hablamos de expansión, es porque nos estamos abriendo a unas posibilidades distintas. Es porque estamos listos para comenzar a conocer y reconocer nuevos ámbitos del ser humano, nuevos ámbitos de conocimiento y de desarrollo que están aquí ahora para nosotros, que estamos listos para comenzar una evolución interna sobre lo que sabemos y lo que conocemos como humanidad. Y para ello entonces te recuerdo cuál es la clave de esta clase. La creencia determina la experiencia. ¿Qué creencia tengo que está determinando mi experiencia? Empieza a mirar todo aquello que crees. ¿De dónde ha surgido esa creencia? ¿Por qué crees eso? Y de la misma forma poder mirar, creer lo contrario. ¿Por qué no? Y observen esto muy, muy interesante que ocurre cuando nos damos la oportunidad de migrar hacia el otro lado. Podemos entender que el pensamiento es tan infinito, la creencia es tan infinita como posible es la cantidad de humanos que piensen diferente a nosotros. Ahí nos abrimos a reconocer y a mirar que lo que piensa el otro es como es. No querramos cambiar al otro, el cambio está en nosotros. Y bueno, pues la pregunta de indagación es: ¿qué creencia domina mi mente hoy y qué comportamientos se derivan de ella? Estemos atentos. ¿Qué creencia tengo hoy? Ahora, vamos a comenzar esta observación con una presencia, con una conciencia de cada día. Es por ello que también les sugiero que sus actividades las lleven una a una, para que la puedan disfrutar, la puedan eh, aprender. Bien, y pues aquí tenemos una frase del maestro que es Joseph Murphy y nos dice: la ley de la vida es la ley de la creencia. La creencia puede ser resumida como un pensamiento de tu mente. Según como pienses, sientas y creas, así será la condición de tu mente, de tu cuerpo
y las circunstancias de tu vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.